Vamos a hablar de la línea del tiempo, de la evolución política de la educación inclusiva siglo XVI al XXI. La educación inclusiva ha sido un proceso gradual que ha evolucionado de la simple alfabetización universal, siglo XVI al XIX. Atención especializada, siglo XX. Finalmente, el reconocimiento de la educación como derecho humano fundamental, que exige la adaptación de la diversidad de todos los estudiantes, siglo XXI. Vamos a iniciar con el primer decenio, 1510-1520. En el ámbito internacional, la escuela luterana, que se inicia en 1517. Esta escuela promueve la alfabetización de todos los laicos, sentando las bases de la educación obligatoria, aunque no abordaba la diversidad. Continuamos con la década de 1760-1770. En el ámbito internacional, Ley de Escuelas Reformadas, Prusia, 1763. Esta escuela instauró la instrucción primaria obligatoria y la supervisión estatal, precedente de la educación pública y financiada, ampliando gradualmente el proceso a comunidades rurales y pobres. Claro que sí, compañera. En este tercer evento que ayudó que la educación fuera pública y estatal y por lo tanto inclusiva fue la Ley de Educación Obligatoria en Gran Bretaña, donde se extendió la escolaridad y creó escuelas técnicas para los jóvenes. Este marco impulsó la inclusión de clases trabajadoras y proporcionó alfabetización y habilidades básicas, fomentando una ciudadanía más capaz y preparada para el empleo, aunque con limitaciones de género y clase. Asimismo, a nivel nacional, en Colombia, la Constitución de 1886 se consolidó la educación como una función del Estado con énfasis en la construcción cívica y en la enseñanza básica. El marco normativo para este evento en esta Constitución se centraron en la base de una educación estatal y laica, delimitando competencias del Estado y el papel de la escuela pública. Continuando con el diseño de 1930-1940, en el ámbito nacional, se dio la reforma educativa liberal en 1930. Modernizó el sistema con énfasis en la secularización y expansión de la cobertura básica, universalización, sentando bases para una educación más accesible. Seguimos con la década de 1940-1950. En el ámbito internacional, la UNESCO y la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Reconoció la educación como un derecho. Artículo 26. Estableció estándares de no discriminación e igualdad de oportunidades. Marco global de la inclusión. En el caso de Brown contra la Junta de Educación de 1954, fue un fallo judicial histórico en Estados Unidos que declaró inconstitucionalidad la segregación nacional en las escuelas públicas. Este hito marcó un avance significativo hacia la igualdad de protección de la educación, incluyendo en movimientos por los derechos civiles a nivel mundial. La Ley 75 de 1968 fortaleció la educación básica en Colombia, estableciendo bases estructurales que garantizan tanto la cobertura como la calidad educativa. Siguiendo con la década de 1960-1970, en el ámbito internacional, un grupo de expertos de la UNESCO 1968 hace un llamado a los gobiernos para dotar de servicios suficientes a niños minusválidos, facilitando la igualdad de acceso e integración social y económica. Continuando con la década de 1970-1980, en el ámbito internacional se da la Ley General de Educación en España en 1970. Organiza la educación especial por primera vez, dedicando un capítulo a los deficientes e inadaptados y superdotados. Introducir el concepto de unidades de educación especial en centros ordinarios, integración. En el contexto internacional, en 1990, se da el informe de Johnson sobre la educación para todos. La Conferencia Mundial de la Educación para Todos de Johnson enfatizó en la educación para todos con foco en la alfabetización. En el contexto nacional, ya más recientemente, encontramos la Constitución de 1991, la cual consagró la igualdad ante la ley
y la prohibición de discriminación por razones de sexo, raza, discapacidad u otro rasgo. Durante 1990 al 2000, en el ámbito internacional se da la Declaración de Salamanca y el Campo de Acción en 1994. Promovió la educación inclusiva, no solo integración. Definió que las escuelas deben adaptarse para atender a todos los estudiantes. Durante este mismo periodo, en Colombia, se da la Ley General de Educación, estructuró el sistema educativo colombiano, habilitando ajustes curriculares y apoyo para los estudiantes con necesidades especiales, fortaleciendo el marco para la adaptación a la diversidad. Luego, en el 2002, a nivel nacional, se lanzó la Ley 760, donde se consolidan los derechos de personas con discapacidad y promueven la atención educativa especializada. Este marco legal aborda la educación inclusiva, promoviendo la igualdad de oportunidades y la atención de la diversidad. Las medidas clave fue un apoyo pedagógico y educativo ante las necesidades especiales. Ya en el contexto internacional, la ONU promueve la Convención de las Naciones Unidas sobre todos los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006. Se reconoce la plena igualdad de los derechos, incluida la educación inclusiva para las personas con discapacidad, dentro del marco normativo. La Convención del 2006 impulsó la legislación que garantiza la igualdad, la no discriminación, la autonomía de las personas con discapacidad. Siguiendo con la década del 2010 al 2020, en Colombia se da la Ley 1618 del 2013, ley estatutaria que garantiza el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Refuerza los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación. Durante esta misma década, en el ámbito internacional, se da la Agenda del 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible en el 2015. El ODS 4 promueve una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos. Marco global que exige dejar atrás las barreras de género, discapacidad y pobreza. Por último, a nivel nacional se promueve la Ley 2216 de 2022, que busca promover la educación inclusiva y el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje, desde la primera infancia hasta la media, en instituciones públicas y privadas. Se establece la responsabilidad del ministro de Educación y las entidades territoriales en la formación docente, la identificación de casos y la implementación de ajustes pedagógicos de la infraestructura. Muchas gracias.